Bien, amigos televidentes, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Bueno, esta semana, y es un acontecimiento que uno no puede dejar de comentar, el 12 de octubre del año de 1492 fue el encuentro entre dos mundos, el encuentro de los europeos y el encuentro de los amerindios, de los indios de América, que habitaban desde aquí a más allá del Río Grande, digamos Estados Unidos, y habitaban también en Canadá, o habitan, lo que quedan todavía. Y entonces América, que tiene varios descubrimientos, para mí un solo, porque yo pienso que el encuentro de Cristóbal Colón con los indígenas, porque se habla, y ahí está, América tiene el nombre de quien no lo descubrió, prácticamente se dice que sí, que Américo Vespucio fue el que descubrió América, porque en los mapas alemanes apareció una característica del viaje de Américo Vespucio, pero Américo no legalizó ese viaje, no le dio seguimiento a ese viaje. Quien le da seguimiento a ese viaje y quien llena una serie de estadísticas es Cristóbal Colón, es Génova y es la reina de España. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el descubrimiento de América fue un acontecimiento económico, un acontecimiento del capitalismo por buscar mercado, por descubrir nuevo mercado de empleo y por buscar especies. Porque Cristóbal Colón siempre pensó que él había llegado a la India, que había llegado también a Japón. ¿Por qué lo digo así? Lo digo porque la gente, ese acontecimiento tan importante, yo quiero que lo analicemos y que mucha gente y los intelectuales latinoamericanos debieran locubrar y debieran profundizar sobre el hecho del encuentro de estas dos razas. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de América es el acontecimiento más importante de la humanidad, el acontecimiento político más importante que la humanidad ha tenido de ahí para acá es el descubrimiento de América. No hay un evento, ni Segunda Guerra Mundial, ni evento parecido, tan importante como el choque de dos civilizaciones que luego van a fundirse una y otra y que luego van a crear características distintas de personajes, van a crear un hombre distinto y van a expandirse una cultura y la otra. Miren una cosa, América Latina tiene 625 millones de habitantes. Porque si hablamos de Brasil, que está incluido, Brasil lo descubrió Pedro Álvarez en 1500, pero el descubrimiento, Pedro Álvarez llegó allí porque Colón había descubierto nueva tierra en América y Pedro Álvarez, que digamos, sea de paso, los portugueses, que ya eran más adelantados que los españoles, porque ellos fueron los primeros que descubrieron el tema de la esclavitud con el hombre de color, ellos son los primeros que llegan a la parte africana y se inventan o hacen negocio con personas de color, con el hombre negro, son los primeros que comienzan a transportarlo. Ese descubrimiento entre dos razas que va a terminar con la supremacía del que está más avanzado, que en ese tiempo eran los españoles, que estaban atrasados para Europa en muchas características, en el tema del capitalismo, pero en el tema de la unidad militar no estaban tan atrasados porque habían permanecido organizados alrededor de la iglesia y como la iglesia tenía siempre su caballero templario y tenía su ejército organizado y España tenía un reinado muy institucionalizado, España entonces fue quien capitalizó el viaje de Colón y estableció un imperio en América Latina. Ese imperio, que va a ser reconocido después en el año de 1912 y en el 18 establecerse ya como una celebración, el encuentro entre dos razas o el Día de la Hispanidad, porque entonces ahí se habla también de otros que le quitan el encuentro entre dos razas y le dan el concepto de hispanidad, va a tener una característica fundamental. Se impone el español sobre el indio no soporta las enfermedades de los españoles le imponen su cultura como base dominante, que es la base del cristianismo, y entonces los indios van a perder su territorio, van a perder su cultura y con el paso del tiempo también van a quedar reducidos y en el tiempo maltratados. Es natural que eso se produzca, es natural que eso se produce, no hay una sola raza. De aquella época el hombre era una especie donde el conocimiento ni la democracia tenía avance político, el lenguaje del hombre eran las armas, no había otro, era una impostura por el oro. En el diario de Colón, la palabra oro tiene más de 200 palabras. La palabra oro, la palabra riqueza, lo que buscaba. Y el negocio de las especies, que luego va a ser fundamental
el intercambio de la producción que hay aquí, porque la papa, que era la patata, y la batata, el tomate, la berenjena, todos esos vegetales van a ser llevados del Perú hacia Europa. Y los animales que nosotros tenemos hoy van a ser traídos desde Europa hacia la tierra latinoamericana. Es una mezcla de cultura. El idioma va a ser impuesto, que es el que tenemos, a excepción de algunos idiomas o dialectos que quedan de los indígenas, como es el caso del guariní, que queda en el caso de Paraguay. Y en parte de Argentina, en parte de México, el quechua. Hay otros idiomas minoritarios, porque en América entera, incluyendo Estados Unidos y Canadá, hay 60 millones de indígenas que todavía quedan. Ahora, no debe discutirse entre razas si los ancestros nuestros le impusieron una cultura a los indios o si lo terminaron hacia los amerindios. Lo que tiene que discutirse hoy es si todavía los que quedan se les preservan su derecho y se les preservan su libertad. Y lamentablemente eso es lo que, por eso es que hablo del descubrimiento y dije que iba a decir aquí cosas que nadie dice, porque lo que América tiene que replantearse hoy es cómo va a tratar lo que quedan, porque si ya mató lo que encontró, ¿cómo entonces esos 60 millones que quedan tiene que dársele la oportunidad de que en medio de su territorio puedan coexistir y puedan vivir? Y lo que pasa todos los días es que se les viola su derecho, lo que pasa todos los días es que se le quita la selva del Amazonas, lo que pasa todos los días es que le quitan los terrenos para explotar lo agrícola, que le quitan su derecho y los indios no se les preserva su cultura ni su idioma. Porque se ha visto siempre que para que ellos puedan progresar, para que ellos puedan cambiar, tienen que someterse al cristianismo, tienen que aprender el español y tienen que aprender computadora. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? A ese pueblo hay que preservarle su identidad. Todavía 500 y tantos años, el problema es que no se le preserva su identidad, no se le preservan su derecho, se le violentan su derecho a los indios que quedan, a los amerindios que quedan. Y solo Canadá, Estados Unidos, etcétera, algunos pueblos medios se lo preservan, pero hay otros que no. Hay otros que han terminado convirtiéndose en estado, como es el caso de Costa Rica, el caso de Evo Morales, que es un indio. Y en en Bolivia el 55% de la población es indígena. Todavía ahí se preserva. En el caso del Perú, el 40% de la población es indígena. Entonces, donde hay 3 peruanos, hay uno que es indio. Y en el caso especialmente de Guatemala, el 39% y el 37% todavía es indio. En Venezuela es el 0.2%, en Estados Unidos es el 3.5%, hay 3.500.000 personas que son indígenas todavía en Estados Unidos, y así sucesivamente. En República Dominicana y Puerto Rico es 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque ahí fueron epicentro de la colonización y ahí todo el mundo sabe que las enfermedades, más los embates, porque hubo una primera guerra que fue el Fuerte de Navidad. Los pocos españoles que se quedaron aquí, los indígenas lo eliminaron y entonces ya había una especie de confrontación. Y esa especie de confrontación de la toma del español por el indio como esclavo para explotar la tierra, explotar las minas de oro y llevarse el oro a España, provocó que los indios no soportaran el castigo al que fuesen sometidos y entonces muriesen. Unos fuesen eliminados y otros se rebelaron, como es el caso de Caonabo, el caso de Enriquillo, etcétera, etcétera, de Atahualpa, de Urraca en Panamá, etcétera, etcétera. Se rebelaron. Y después eso mismo va a suceder cuando los españoles traen los negros y traen los hombres de color de África. También van a haber revelaciones como Juan Sebastián Lemba, Diego de Ocampo, etcétera, el negro Miguel en Venezuela. Toda la rebelión que el hombre hace cuando se siente explotado. Ahora, países como el nuestro, como la República Dominicana, donde los indios fueron totalmente eliminados y que quedaron pocos, y los pocos que quedaron, que creo que tuvieron en Monteplata, en la parte de Sabana Grande de Boyá, nosotros, a pesar de que se diga, la genética, el amerindio es muy poco. Aquí lo que hay es una gran cantidad de gen negro, de los esclavos negros, y después de la mezcla del pueblo dominicano con parte del pueblo haitiano, y en una mínima expresión, en un 16%, con el europeo blanco y otras razas que llegaron al país en calidades muy minoritarias. No es el caso de Venezuela, que el 36% de sus genes es indio, o como decíamos de los países ya antes mencionados, como el caso de Perú, Guatemala y Bolivia y Paraguay, donde hay un gran porcentaje de etnia india.
Entonces, ya eso ha pasado. Ahora tenemos un descubrimiento del encuentro de dos razas que tiene que tener importancia. ¿Por qué? Porque ha habido una expansión del español. Y esa expansión del español, que dicho sea de paso, después del mandarín y el inglés, es el tercer idioma, entonces es una potencia cultural España. ¿Qué ha pasado? Bueno, que esta tierra, que fueron abandonadas, todas las tierras latinoamericanas fueron abandonadas por los españoles, una, porque los propios descendientes se hicieron criollos y enfrentaron al imperio, y ahí es que surge Duarte, ahí es que surge Bolívar, ahí es que surge todo lo que fueron independentistas. Se ha creado una gran Latinoamérica que de manera cultural es muy rica, de manera política también es muy rica, de manera democrática es muy rica, desigual en su distribución de riqueza, pero un continente joven, lleno totalmente de riquezas naturales que la tiene, y es el continente más joven del mundo, es el continente con gente más joven en el mundo, de manera que tiene progreso, y ojalá que sirva el encuentro de dos mundos que se celebra tanto en España como en Colombia y en otros países, con muchísimo desfile militar, de que se puedan hacer encuentros para reflexionar sobre el descubrimiento, preservar a los pocos indios que quedan su derecho y su libertad de preservar su cultura y de lo que ellos son, y entonces el descubrimiento, más que satanizarlo, felicitarlo, porque sin el descubrimiento nosotros no estaríamos aquí frente a usted con un color diferente al que tenían los europeos y al que tenían los indios o los negros, sino con una mezcla de los tres. Así que vamos a una pausa y en breve retornamos aquí en Félix Rodríguez Presenta.